Neville Goddard descubrió un umbral, un estado de conciencia que la mayoría de seres humanos cruza 2 veces al día sin darse cuenta jamás. Y dentro de ese umbral, según Neville, se decide silenciosamente toda tu vida. No tu día, tu vida entera. Lo llamó SAES, State Akin to Sleep, el estado similar al sueño. Y aunque hoy las redes sociales lo repiten como un mantra de moda, casi nadie comprende lo que realmente ocurre allí. Hay una verdad perturbadora en esto. SATS es algo mucho más antiguo, mucho más profundo y mucho más preciso que la visualización común. Es el momento exacto en que la frontera entre tu yo despierto y tu yo dormido se vuelve líquida, donde la psique deja entrar lo que recibe sin filtrar y donde la imaginación, según Neville, deposita su semilla en el subconsciente como un sello en cera caliente. Si has practicado SATS durante semanas, meses, incluso años y los resultados aún no llegan, probablemente algo se está perdiendo en el cruce del umbral. Estás imaginando con esfuerzo cuando deberías imaginar con somnolencia. Estás visualizando despierto cuando deberías soñar despierto. Y esa diferencia, esa única diferencia, es la que separa al practicante que manifiesta del que se frustra durante toda su existencia. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la anatomía completa del estado más sagrado de la enseñanza de Neville. Y al terminar, sabrás exactamente por qué hasta ahora estabas tocando solo la superficie de algo profundo. Neville fue meticuloso al definirlo. En su libro Out of This World, publicado en 1949, escribió que SATS es ese estado que bordea el sueño, cuando la somnolencia oscurece la mente, pero todavía permanece una sensación soñadora, una conciencia controlada del propio yo. Esa frase lo dice todo. Somnolencia oscureciendo la mente, pero conciencia controlada. El cuerpo se aquieta, la mente se afina. Estás en el umbral. La psicología moderna llama a este territorio el estado hipnagógico. Es el momento de transición entre la vigilia y el sueño, donde las ondas cerebrales descienden de beta a alfa y luego comienzan a tocar teta. En teta, el filtro crítico de la mente consciente, ese guardián que pasa el día rechazando, dudando y discutiendo cada nueva idea, se desactiva. La puerta del subconsciente queda abierta y ahí, según Neville, ocurre la magia real. El subconsciente recibe sin juzgar, imprime sin analizar, acepta como verdadera cualquier asunción que el yo consciente le entregue en ese momento preciso. Por eso Neville insistía tanto en este estado. Era el portal, el único portal real. Este umbral ocurre naturalmente 2 veces cada día. Cuando estás dormitándote por la noche, justo antes de caer en el sueño profundo, y cuando estás despertándote por la mañana, justo antes de recuperar la lucidez completa. Neville lo decía sin rodeos. Esos 2 momentos son los más sagrados de tu día. Lo que pienses allí, lo que sientas allí, lo que asumas allí. Eso es lo que el subconsciente toma como instrucción de fabricación para tu próxima realidad. Es decir, en esos 2 cortos momentos, tú estás programando, literalmente, la materia con la que se construirá tu mañana. Para entender por qué SATS funciona, hay que entender primero quién está al mando dentro de ti. Neville lo enseñó con una claridad casi brutal. La conciencia tiene 2 niveles. El consciente, que razona, observa, planifica, y el subconsciente, que crea, manifiesta, ejecuta. El consciente sugiere, el subconsciente construye, y la única vía directa de comunicación entre ambos es el sentimiento, la sensación, la emoción que acompaña a una asunción sostenida. Durante el día, esa comunicación está bloqueada. El crítico interno está activo. Cada vez que intentas asumir algo nuevo, cada vez que intentas verte como ya eres lo que deseas ser, una voz interior responde, pero las cuentas no alcanzan, pero el médico dijo otra cosa, pero mira tu cuerpo, tu pareja, tu trabajo. Esa voz es el mecanismo de defensa del estado actual y es implacable. Mantiene tu vida exactamente donde está, porque cualquier idea nueva es percibida como amenaza.
En SATS, esa voz se calla. La somnolencia desactiva al guardián y por unos minutos tu subconsciente queda expuesto, vulnerable, receptivo. Es como caminar hasta el centro mismo de tu psique sin que nadie te detenga en el camino. Y allí, en ese silencio interior, depositas la nueva versión de ti. La versión donde el dinero ya está, donde el amor ya existe, donde la salud ya es. La asumes como hecho consumado. Neville lo describió en Feeling is the Secret, su libro de 1944, con una frase que nunca olvidarás. Él escribió que el sentimiento es el secreto, el sentimiento antes que el pensamiento, porque el sentimiento es el lenguaje del subconsciente, y SATS es la única condición fisiológica donde el lenguaje del subconsciente queda expuesto sin interferencias. Por eso funciona. Es arquitectura interior. Es la única ventana real entre quien crees ser y quien estás a punto de convertirte en ser. Hay un pasaje específico que conviene escuchar con atención. Resume, en pocas líneas, todo lo que Neville quiso transmitir sobre este estado. En Out of This World, publicado en 1949, Neville fue directo, casi clínico. Él dijo que debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que tu asunción tenga toda la viveza sensorial de la realidad. Toda la viveza sensorial de la realidad. Esa es la consigna. Eso es lo que SATS hace posible. Despierto, con tu mente saturada de estímulos, con tu cuerpo tenso, con tu razón vigilante, esa viveza sensorial es casi imposible de alcanzar. Tu visualización se siente artificial. Tu afirmación suena hueca, tu emoción es forzada. En el umbral del sueño, en esa antesala donde los sentidos físicos comienzan a apagarse, los sentidos internos despiertan. Comienzas a oír sin oír, ver sin ver, tocar sin tocar. Y entonces, y solo entonces, tu asunción adquiere realidad. Se vuelve verdadera para tu psique. Y lo que es verdadero para tu psique, según la ley de Neville, debe convertirse en verdadero en tu mundo. Neville también escribió en Feeling is the Secret que la oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y de tener lo que deseas. Asumir, habitar, convertirse temporalmente en. Esa habitación, esa breve permanencia en la identidad de la versión cumplida de ti, es lo que el subconsciente registra como instrucción definitiva. La instrucción que comienza a ejecutarse silenciosamente en el tejido invisible de los acontecimientos, hasta que un día, sin que sepas cómo, tu mundo exterior comienza a parecerse exactamente a la imagen que sembraste en aquella noche somnolienta. Aquí está el método, sin adornos, sin misticismo decorativo, solo el procedimiento que Neville enseñó durante décadas, depurado al hueso. Primero, el momento. Acuéstate cuando ya tengas sueño real, cuando tu cuerpo te lo pida. La somnolencia auténtica se reconoce, no se fabrica. Si fuerzas el momento, fracasarás antes de empezar. Segundo, la postura. Acuéstate boca arriba, brazos relajados a los costados o sobre el abdomen. Cierra los ojos, suelta la mandíbula. Permite que cada músculo se hunda. Imagina que el peso de tu cuerpo aumenta gota a gota, hundiéndote en el colchón como si te hundieras en agua tibia. La pesadez induce la transición hipnagógica. Tercero, la atención. Comienza a observar tu respiración sin modificarla. Solo observa. La conciencia que observa empieza a desconectarse del cuerpo que respira. Y en ese pequeño desfase, en ese pequeño espacio entre observador y observado, comienza el umbral. Cuarto, la escena. Construye una escena breve, muy breve. Una sola imagen que implique que tu deseo ya se cumplió. Un abrazo, un cheque en tus manos, un anillo en tu dedo, una frase escuchada por alguien específico. Algo concreto, sensorial, terminado. Habítala, métete dentro, toca lo que tocarías, huele lo que olerías, escucha lo que escucharías y siente. Por encima de todo, siente la naturalidad de que ya es así. Quinto, la repetición circular. Repite esa misma escena, una y otra vez, sin esfuerzo, como una canción que se queda en la cabeza, hasta que el sueño te alcance en medio de ella. Y allí,
Justo allí, cuando ya no puedes distinguir si estás imaginando o soñando, ocurre la impresión. La asunción se sella. Tu próxima realidad ha sido programada. Si esto te está resonando, deja un like al video. Es una señal pequeña que ayuda a este canal a llegar a más buscadores como tú. Hay una confusión que sabotea a la mayoría de practicantes. SATS suele equipararse con visualización guiada o con meditación contemplativa. Neville fue claro en separar estos territorios. La visualización ocurre con ondas beta, en plena vigilia, donde el filtro crítico está activo y cada imagen mental compite con la duda. La meditación clásica busca un estado de presencia neutra, un silencio sin contenido. SATS pertenece a otra categoría. SATS es ondas alfa descendiendo a teta con una asunción específica sostenida. Es somnolencia con propósito. Es entrega del cuerpo manteniendo la dirección de la conciencia. La diferencia es sutil, pero decisiva. La meditación vacía la mente. La visualización llena la mente. SATS suelta la mente, mientras conserva una sola escena cumplida que se repite sola, suavemente, hasta hundirse contigo en el sueño. Hay otra diferencia crucial. En la visualización despierta, tú eres el director, el actor y el público al mismo tiempo. Estás controlando la escena. En SATS, te conviertes en la escena. La frontera entre tú y la imagen se disuelve. Hay solo el algo vivido. Esa disolución es el sello. Esa disolución es lo que graba la asunción en el sustrato profundo de tu ser. Por eso muchos practicantes, después de años repitiendo afirmaciones antes de dormir, sienten que nada cambia. Están visualizando despiertos hasta que el cansancio los noquea. Quedar noqueado por el cansancio significa perder el hilo. SATS es conservar el hilo, finísimo, hasta que la dimensión interior se traga todo. Esa es la única forma de imprimir realmente. Esa es la única forma de que el subconsciente reciba el mensaje y lo ejecute. Hay errores invisibles, hábitos pequeños que parecen inofensivos, pero que destruyen por completo la efectividad de tu práctica. El primer error es el esfuerzo. Cuanto más fuerzas la escena, menos funciona. Neville lo repitió en cada conferencia. La regla soberana es no hacer esfuerzo. El poder reside en el subconsciente, y el subconsciente solo recibe lo que llega sin presión. Si frunces el ceño concentrándote, ya perdiste. SATS debe ser fácil, simple, placentero, casi perezoso. El segundo error es la complejidad. Construir escenas largas, llenas de detalles, con múltiples personajes y diálogos extensos. La mente racional adora estos guiones porque le dan algo para procesar. El subconsciente solo necesita un símbolo, una sola imagen condensada que implique el final cumplido. Cuanto más simple, más profunda la impresión. El tercer error es la intermitencia. Practicar SATS un día, dejarlo 2, retomarlo medio dormido el sábado. La asunción necesita constancia para volverse el estado dominante de tu psique. Neville hablaba del estado del cual creas. Ese estado se establece habitándolo repetidamente hasta que se vuelve la frecuencia natural en la que tu conciencia descansa. El cuarto error es chequear el mundo exterior. Despertar al día siguiente y mirar ansiosamente si la realidad ya cambió. Eso, en términos de Neville, es retirar la asunción. Es decirle al subconsciente, sigo dudando. Y entonces el proceso se reinicia. Después de SATS, el comportamiento correcto es vivir como si ya fuese verdad, sin chequeos, con la naturalidad de quien ya tiene. El quinto error, y quizás el más doloroso, es practicar SATS desde la carencia. Si tu motor emocional para entrar en el estado es la desesperación, el subconsciente recibe la desesperación. La emoción siempre triunfa sobre la imagen. Por eso es indispensable ablandar el cuerpo, suavizar el corazón antes de imaginar. Entrar en SATS desde la calma. Esa diferencia define todo. ¿Cómo saber si estás realmente entrando en el estado o solo rozándolo? Hay señales muy claras. SATS profundo tiene firmas internas inconfundibles. Las sensaciones corporales empiezan a alterarse. El cuerpo se siente pesado, casi imposible de mover.
o paradójicamente ligero, flotando, sin contornos definidos. Algunos practicantes reportan ondulaciones, vibraciones suaves, una especie de hormigueo que recorre la piel. Es la transición neurofisiológica entre vigilia y sueño, observada desde dentro. Otra señal del SATS profundo es la pérdida del sentido del tiempo. Lo que parecen 3 minutos, en realidad fueron 20. La conciencia normal que mide segundos se ha aflojado. El reloj interno deja de funcionar. Y dentro de ese tiempo dilatado, las escenas imaginadas adquieren una calidad casi alucinatoria. Ya no las construyes, te llegan, aparecen, se desarrollan solas. Es entonces cuando sabes que cruzaste el umbral. SATS superficial tiene otras firmas. Estás acostado, sí, con los ojos cerrados, sí, pero tu mente sigue conversando contigo, pensando en facturas, en discusiones, en pendientes. Repites mecánicamente la escena del deseo cumplido sin sentirla. Es como leer un guión sin actuarlo. Y luego el cansancio te vence y caes dormido, y la impresión real queda fuera. Solo hubo intención sin entrega. La diferencia más importante entre uno y otro es la dirección de la conciencia. En SATS profundo, la conciencia se vuelve hacia adentro, siente desde dentro, habita desde dentro. En SATS superficial, la conciencia sigue mirando desde fuera, como un espectador. Mientras seas espectador, el subconsciente recibe la imagen como ajena, y si la escena que imaginas se siente ajena, el subconsciente no la asume como tuya. Esa es la regla silenciosa que separa al manifestador del observador frustrado. La pregunta práctica que todo buscador hace es esta: ¿cuánto tiempo debo permanecer en SATS? ¿Cuántas veces al día? Neville dejó indicaciones precisas. La duración óptima del SATS efectivo es breve, entre 5 y 15 minutos. Más allá de eso, la mente despierta tiende a regresar, o el sueño te traga sin que conserves el hilo. La calidad supera la cantidad. 3 minutos en SATS profundo valen más que 1 hora en SATS superficial. La frecuencia ideal es 2 veces al día. Por la mañana, justo al despertar, antes de levantarte, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en el día. Y por la noche, justo antes de caer dormido. Esos son los 2 accesos naturales que tu fisiología te entrega gratis cada 24 horas. Aprovéchalos. Si solo puedes practicar uno, elige el de la noche, porque la impresión hecha antes del sueño se procesa durante toda la noche en los ciclos REM y de sueño profundo, donde el subconsciente trabaja sin testigos. ¿Sobre cuántos días continuar? Neville hablaba de persistir hasta sentir que la asunción se ha vuelto natural, hasta que pensar en la versión cumplida de ti deje de provocarte excitación o duda y simplemente se sienta como un hecho cotidiano. Para algunos eso ocurre en pocos días, para otros en semanas. La señal es interna. Se mide en la temperatura emocional con la que recibes la idea. Y un detalle que casi nadie menciona: una vez que la asunción se siente natural, deja de practicar. La sobreimpresión es contraproducente. Es como abrir el horno a cada minuto para ver si el pan ya está listo. Lo destruyes. Cuando algo está sembrado profundamente, se le da silencio, tiempo, confianza. Eso, en términos de Neville, es entrar en el Sabbat, el descanso después de la creación. La fe operando sin necesidad de refuerzo. Si esto te está resonando profundamente, considera suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando, sesión tras sesión, las enseñanzas más densas y prácticas de Neville Goddard. Es un viaje, no un video aislado. SATS forma parte de un sistema más amplio dentro de las enseñanzas de Neville. Comprender cómo se combina con otras prácticas multiplica su efecto. La primera combinación esencial es con la revisión. La revisión es esa práctica donde tomas un acontecimiento del día, uno que te haya dolido, frustrado o avergonzado, y lo reescribes mentalmente como te habría gustado que ocurriera. La revisión limpia, desinstala las viejas grabaciones del subconsciente y SATS instala las nuevas. Hacer revisión durante el día y SATS antes de dormir es un protocolo doble de altísima potencia. Borras y grabas, hasta que el subconsciente solo conserva la nueva narrativa.
La segunda combinación es con el Sabbat. El Sabbat, según Neville, es el estado de descanso interior después de la Asunción. Es la fe operando sin verificación. Después de hacer sats por la noche, levántate al día siguiente y vive como si lo asumido ya fuera verdad. Actúas desde la nueva identidad. Caminas como camina ya el cumplido. Hablas como habla ya el cumplido. Tomas decisiones desde la naturalidad de quien ya tiene. Eso es el Sabbat en movimiento y es lo que da continuidad a la siembra hecha durante la noche. La tercera combinación es con la conversación interior. Neville hablaba mucho del control de las conversaciones internas, esos diálogos silenciosos que mantienes contigo a lo largo del día. Si tu conversación interior contradice lo que asumiste en sats, anulas la impresión. Por eso, durante el día, vigila tus diálogos mentales. Reemplaza las quejas, las dudas, las rumiaciones por frases breves alineadas con la asunción. Yo soy, yo tengo, ya está. Esa vigilancia es higiene mental, y cuando el habla interior se alinea con la siembra nocturna, la realidad exterior comienza a moverse con una velocidad que sorprende incluso al propio practicante. Hay un punto que Neville repetía con énfasis. La vida despierta refleja el estado dominante del subconsciente. Sats es la herramienta más directa para cambiar ese estado dominante. Combinado con revisión, Sabbat y conversación interior alineada, se convierte en una arquitectura completa. Una sola pieza no construye una casa. Estas 4 juntas, sostenidas en el tiempo, transforman la totalidad de tu mundo desde la raíz. Has llegado al final del recorrido, y si has escuchado con atención, algo dentro de ti ya cambió. Comprender sats es entender que cada noche, cada mañana, ya estás programando algo. La pregunta es si lo estás haciendo conscientemente o por defecto. Si dejas que tus últimos pensamientos sean facturas, miedos y conflictos, eso es lo que el subconsciente recibe como instrucción, y eso es lo que mañana se reflejará en tu mundo. Ahora sabes. Sabes que el umbral existe. Sabes cómo cruzarlo. Sabes qué llevar contigo cuando lo cruces. Y sabes los errores invisibles que durante años pueden haber estado vaciando tu práctica de poder real. Esa información, en sí misma, queda inerte. Solo el uso la convierte en transformación. Esta noche, cuando tu cuerpo comience a hundirse en el colchón, cuando los párpados pesen, cuando la respiración se haga profunda y lenta, recuerda, allí está el umbral. Aprovéchalo. Construye una sola escena, breve, específica, cumplida. Habítala con todos los sentidos internos. Siéntela natural. Repítela suavemente y déjate caer dormido dentro de ella. Eso es todo. Eso es la enseñanza completa que Neville Goddard nasó décadas explicando con palabras distintas en conferencias distintas. El núcleo siempre fue el mismo. El estado similar al sueño es el portal directo entre quien crees ser y quien estás a punto de ser. Lo que ocurre en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, dependerá de la fidelidad con la que cruces ese umbral noche tras noche. De la fidelidad, de la quieta, paciente, casi soñoliente fidelidad de habitar la versión cumplida de ti, hasta que ella se vuelva la única realidad que tu subconsciente conoce. Si estas palabras despertaron algo en ti, eres un buscador, y este canal existe para ti. Suscríbete a la ley de Neville Goddard, activa la campana y continúa este viaje con nosotros. Las palabras terminan aquí, pero el verdadero trabajo comienza en el silencio. Que tu imaginación te guíe hacia la versión de ti que ya existe. Hasta pronto, buscador.